Bueno, el conflicto entre Ucrania y Rusia, el actual, es una guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Pero la cuestión histórica arranca cuando se disuelve la Unión Soviética y entonces Rusia, la Unión Soviética por entonces, pierde lo que se denomina el espacio postsoviético. Las repúblicas bálticas, Europa del Este y territorios como Ucrania que acceden a su independencia, entonces muchos más. Entonces la situación, bien, Rusia ha perdido su espacio postsoviético, pero Rusia también ha perdido su rango de superpotencia. Entonces, claro, esto no funciona adecuadamente, porque Rusia quiere mantener un estatus de superpotencia que ya no tiene. Surgen todas las tensiones en el este de Europa, con los países que estaban antes bajo el yugo soviético, con las repúblicas bálticas, y entonces la cuestión de Ucrania, que alberga un arsenal nuclear muy relevante, se trata de resolver con el Tratado de Budapest del año 1994, por el cual Ucrania entrega el arsenal nuclear que estaba en su territorio a cambio del compromiso ruso de no intervenir, no invadir nunca Ucrania, ¿no? Y entonces este tratado se hace en 1994. Evidentemente estaría también la cuestión de la contrapartida de Ucrania no entra en la OTAN. No entra en la OTAN. Desde entonces hasta ahora lo que ha habido es una presión y una desestabilización sistemática de Rusia hacia su espacio postsoviético. En el 2008, por ejemplo, la cuestión de Georgia, ¿no? Luego también la desestabilización a la que somete a las repúblicas bálticas, el estrés que inyecta a las repúblicas bálticas, ¿no? Y luego a través de sus terminales, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, Bielorrusia respecto a este de Europa y otros países del este de Europa. Y el caso de Ucrania, donde ya pues hace 3 años, si no recuerdo mal, se produce la anexión ilegal de Crimea. Desestabiliza por completo ese territorio ucraniano, se aprovecha de una mayoría de población rusa que vive en Ucrania, no lo olvidemos, para celebrar un referéndum acelerado, respaldado por paramilitares rusos, y entonces provocar la secesión ilegal de Crimea y pasar a formar parte de Rusia, de la Confederación de Estados Independientes. La cuestión de Ucrania entonces solo hace que empezar, ¿no? Cuando se produce la cuestión de Crimea y llega hasta nuestros días, donde se ha producido esta guerra de agresión. ¿Con qué idea? Ampliar el espacio vital de seguridad de Rusia, pero esto opera en la cabeza de Vladimir Putin, no opera en las coordenadas geopolíticas. Rusia quiere ser superpotencia y no lo es. Rusia quiere tener un espacio de seguridad de superpotencia y no lo es. Es que no quiero que me cerque la OTAN. Y Chipre no querría tener la República Turca del Norte de Chipre. Cada uno, de acuerdo a sus capacidades, se tiene que adaptar a la realidad. ¿Y qué ha hecho Vladimir Putin? Que pasaba por un hombre de Estado importante. Todo ese capital político que había acumulado lo desperdició con la cuestión de Crimea, ¿no? Una guerra de agresión encubierta. Lo que pasa es que se produce en tan corto periodo de tiempo que le sale bien, como la cuestión de Georgia. Y él pensaba, o su Estado Mayor pensaba, que Ucrania iba a ser lo mismo. Y la situación en Ucrania no tiene nada que ver. Entonces estos serían, brevemente, los antecedentes históricos y las causas geopolíticas de la actual situación. Han comenzado una batería de sanciones diplomáticas, políticas y económicas de gran calado. La Unión Europea es un poder civil, no tiene potencia de fuego como actor propia, y entonces hace batería de sanciones políticas, diplomáticas, económicas y culturales, que tienen una gran relevancia y un peso notable. Rusia ha quedado excluida de la vida política, diplomática, económica y cultural mundial. Putin no puede viajar a más de 10 países en estos momentos. Los ciudadanos rusos no pueden viajar a más de 10 países en estos momentos. Esto tiene un coste.
grande y gravísimo económico y político y social. Se han suspendido los sistemas de pago, se aplican sanciones económicas, se congelan activos rusos en el extranjero, se suspenden pactos y tratados comerciales. Tus expresiones culturales y deportivas no se manifiestan en el concierto internacional. Tu turismo se desploma. Tu moneda se hunde. Tu economía entra en recesión y tienes una guerra en marcha. Esto es la parte política y civil. La parte militar. Personalmente yo creo que debe haber una intervención de la OTAN. Ahora mismo la OTAN y los Estados Unidos de América y sus aliados, particularmente los del este de Europa, están suministrando inteligencia y logística a Ucrania para que pueda resistir y ser efectivo en el combate contra los rusos, y lo están siendo. Ucrania recibe el material bélico necesario para plantar oposición al tipo de invasión que está padeciendo. La cuestión es cuando Putin escale a aviación y a bombardeos indiscriminados, que lo hará, porque en ese callejón sin salida al que yo antes mencionaba, la escalada es inevitable. Entonces, solo cabe la intervención de la OTAN y los Estados Unidos de América para plantar cara a esa amenaza. Hasta ahora se ha tratado, y probablemente ya se habrán suministrado, aviones de combate a Ucrania para que ellos libren la batalla aérea, pero en un momento dado, Rusia jugará una baza de superioridad aérea decisiva, una estrategia suicida y condenada al fracaso, porque entonces sí va a provocar ya la entrada de la OTAN. La cuestión que se tiene que plantear la Unión Europea, los Estados Unidos de América y la OTAN es muy sencilla. ¿Cuándo quieres enfrentarte a Rusia? Porque tendrás que hacerlo cuando controle Ucrania o cuando no controle Ucrania. Ellos no desean un conflicto porque la globalización económica se ralentiza y ellos viven de que la globalización económica fluya. Esta situación a ellos les perjudica porque aunque ellos tienen habilitado su sistema de pago UnionPay respecto a Rusia, no es agradable salir en la foto con Rusia. No crea una buena imagen que tú sales con un agresor como Rusia. El mejor escenario, la derrota rusa, la total independencia de Ucrania, la recuperación de Crimea por parte de Ucrania, como es lógico y de acuerdo al derecho internacional, y en ese mejor de los casos, la puesta de Putin a disposición de un tribunal ad hoc de justicia por los gravísimos crímenes de guerra cometidos, tanto él como su ministro de Asuntos Exteriores, el infame señor Lavrov, que en reciente entrevista negaba que Rusia estuviera en guerra con nadie. Por tanto, este sería el mejor de los escenarios y es posible que se produzca a través de un golpe de Estado o que la retirada de Putin tenga unos efectos cuando él vuelve al poder allí de una derrota electoral y entonces en la derrota electoral se convierte en un sujeto al que puedes aprehender para poner a disposición de la justicia.